Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle, agradecemos su presencia en esta primera sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar del ciclo escolar 2022-B. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y estoy a cargo de la coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Y pues bueno, estamos comenzando con esta segunda ronda de sesiones del Seminario Internacional y esta tarde nos acompaña como anfitriona la maestra Araceli Martín Muñoz, a quien cedo el uso de la voz. Hola, buenas tardes, bienvenidos sean todos. El tema que hoy proponemos es docencia para la discapacidad y para ello nos acompaña Israel Tonatiu Lay Arellano, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en la Universidad de Guadalajara. Además, es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Sociopolíticos y licenciado en Sociología. Se desempeña como profesor docente adscrito al Instituto de Gestión del Conocimiento en Ambientes Virtuales para el Aprendizaje y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 con perfil PRODEP. Además, forma parte del cuerpo académico Inclusión, Marginación en la Era Digital. Actualmente participa en proyectos como Modernidad y Exclusión Digital, Nuevos Contextos y Desafíos y Procesos de Inclusión, Marginación Digital y Educativa. La dinámica que seguiremos en la sesión es la siguiente. Nuestro invitado podrá exponer el tema en un lapso aproximado de 30 minutos máximo y después ofreceremos algún tiempo a la audiencia para que interactúe con él a partir ya sea de las preguntas detonadoras que él nos irá lanzando durante su charla o las dudas que a ustedes les surjan. Ustedes podrán levantar la mano al final de las exposiciones y les daremos la palabra. Y quien lo desee, también puede ponernos en el chat las dudas o las inquietudes que le surjan y nosotros las estaremos socializando. Pues muchas gracias por su presencia esta tarde y cedemos el uso de la voz al maestro Tonatiu. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a la maestra Paola Mercado para platicar esta tarde con ustedes y bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, este es el tema con el cual vamos a platicar, docencia para la discapacidad. Y bueno, tendremos que mencionar estas notas previas, ¿no? Que primeramente, pues para realmente una docencia y aplicar una didáctica para la discapacidad, pues hay que primero tener una sensibilidad y una empatía de la mano con una capacitación continua, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues debemos ser continuos y también debemos de ser sensibles y debemos tener una capacitación continua, ¿no? Para ver pues qué hay en toda esta cuestión de la discapacidad que aunque no crean, pues va caminando y evolucionando rápidamente, ¿no? Y también decir que, bueno, no existen recetas ni metodologías infalibles, ¿no? Decir, esta es la docencia y esta es con la que van a triunfar, con la que va a ser el éxito, pues no, o sea, habrá cuestiones que algunos apliquen y resulten favorables y en otros casos aplicando lo mismo, pues a lo mejor no hay los resultados esperados, ¿no? Entonces, por eso decimos que no existen estas recetas ni metodologías infalibles, ¿no? Ya que obviamente pues se trabaja con las personas y pues cada una de ellas es diferente, incluso dentro de la propia condición, la misma condición, pues son personas diferentes, ¿no? También es muy importante trabajar de acuerdo con los contextos. Vamos a ver un poquito más adelante que muchas veces pues nos impresionamos con metodologías, con maneras de hacer las cosas en otras ciudades, en otras universidades, en otros países, y sin embargo, pues a veces importar esas metodologías no resultan tan adecuadas o tienen que haber muchos cambios para que resulten y funcionen en nuestro propio concepto, ¿no?
También decir que, bueno, sí es importante, como dijimos al principio, una capacitación continua, pero también necesitamos un apoyo de redes, ¿no? O sea, docentes con la especialidad, los propios padres de familia, ¿no? Aunque de repente trabajemos ya con adolescentes o con adultos, siguen siendo importante esta participación, y las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, ¿no? Entonces me parece que entre más se vaya haciendo este núcleo de apoyo, resulta más fácil la inclusión educativa, ¿no? Y bueno, también decir que es un derecho, la inclusión es un derecho y por lo tanto es un compromiso institucional, ¿no? Vamos a ver pues que en algunos lugares, de repente por los compromisos institucionales, los compromisos internacionales, pues se tuvieron que volver, nos tuvimos que volver incluyentes de un año a otro, de un día a otro, y entonces pensamos que estamos haciendo el favor, o pensamos que somos progresistas, o pensamos que pues apoyamos a las personas, pero pues no es nada más que darles los derechos que tienen y bueno, cumplir con las obligaciones institucionales, ¿no? Y bueno, vamos a partir de primeramente, de este concepto de la discapacidad, y bueno, retomamos el de la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, que es el marco normativo internacional que la mayoría de los países han firmado para apoyar y reconocer los derechos de ellos. Y esta es la definición, ¿no? Como viene. Sí, o sea, es realmente pues una definición que parece sencilla, pues está aquí en este renglón. Sí, están las deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo. ¿Sí? Y bueno, también la cuestión es esta interacción con las barreras que pueden poner la misma sociedad y que ello impide la participación plena o el uso de los derechos en igualdad de condiciones de los demás. Lo vamos a poner ahorita en un momento más adelante con algunos ejemplos para que sean más explícitos, ¿no? Y también mencionar que pues, la discapacidad puede ser de nacimiento, ¿sí? Puede ser permanente, o de repente yo puedo tener alguna situación que pues tenga yo una situación discapacitante, algún accidente, alguna enfermedad, y entonces puedo estar en una condición de discapacidad temporal, ¿sí? Entonces, incluso pues se dice que finalmente por la propia edad, pues a cierta edad ya la mayoría de nosotros pues tendremos alguna discapacidad de leve a moderada, ¿sí? Y por lo tanto requeriremos pues diferentes apoyos, atención, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en este caso, ¿no? Aquí de la discapacidad y la cuestión de la inclusión educativa. Bueno, aquí quisiera también compartir este posicionamiento conceptual porque mucho de lo que vemos, sobre todo pues en la cuestión cotidiana, coloquial, de repente se debate entre esto, ¿no? A lo mejor no sabemos qué es un posicionamiento conceptual, pero luego vamos sobre esto, ¿no? O sea, la cuestión médico-biológica de la discapacidad, sí, que lleva hacia la rehabilitación, y el modelo que es más, el modelo social, que apunta hacia una diversidad, ¿no? Hacia una inclusión amplia, ¿no? A una diversidad de diferentes condiciones. El primero, pues ya lo hemos visto, ¿no? Donde, bueno, vemos a una persona, si tiene una discapacidad motriz, pues la ciencia se enfocó a construir las herramientas, los aparatos para que pues pudiera rehabilitarse, ¿no? O sea está una silla de ruedas para que se mueva, o sea, el objetivo era moverse, era desplazarse, entonces, bueno, ahí está la silla de ruedas, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, bueno, todo este modelo de la cuestión de rehabilitación, pero luego había una pregunta, pues, ¿qué pasa con estos derechos, no? ¿Tienen los mismos derechos? ¿No tienen los mismos derechos? ¿Tienen más derechos? ¿No? Entonces les decía que en la cuestión coloquial, pues se viene una serie de preguntas y de cuestionamientos hacia eso, ¿no? Y el modelo social, pues habla más bien de estas barreras que comenté hace un momento, en donde se supone que, bueno, sí, o sea, la persona tiene una deficiencia, ¿no? En este sentido, a lo mejor de nacimiento, algo, pero
la sociedad tiene que estar como pues preparada e incluso adaptar para que todas estas personas puedan pues ejercitar sus derechos, ejercitar su vida sin mayores complicaciones, ¿no? Y lo vemos también, vuelvo a la misma situación de lo cotidiano, ¿no? Vemos que ahora en las ciudades, pues ahora es más común que vemos que en las esquinas de las calles, pues ya ahora ponen estas cuestiones de tipo rampa o de un nivel para que pues puedan ser más accesibles, no solamente a las sillas de ruedas, sino pues a personas que a lo mejor usan algún otro dispositivo, algún bastón o incluso quienes caminan más lento, etcétera, ¿no? Sobre todo en los sistemas de transporte masivo, ¿no? También pues vemos cómo las estaciones están construidas con ciertos estándares, ¿no? Para usar algún bastón con los caminos podotáctiles, algunos señalécticas en braille o con pictogramas. Entonces vemos de repente eso que vemos todos los días, pues que no nos damos cuenta que es parte de toda esta adecuación que se va haciendo arquitectónica, ¿no? Y obviamente pues en las universidades, ¿no? De seguro en las universidades hemos visto estas adecuaciones que, como les digo, pues sí, obviamente planteadas para una población, pero que finalmente apoya a todos, ¿no? Estoy pensando en estos edificios de 3, 4 niveles, 5 niveles, donde ponen un elevador, ¿sí? Que obviamente pues a lo mejor pensando para personas con alguna discapacidad motriz, pero también para profesores ya de edad avanzada, o incluso, como decía yo, ¿no? De repente tuve un accidente, me lastimé el pie y entonces pues para mí es más fácil usar el elevador, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo esta cuestión va avanzando de esta manera. Y en la discusión más conceptual, ya no tan coloquial, vemos todos estos conceptos, ¿no? Inclusión educativa, educación inclusiva, educación incluyente, organización de la sociedad civil, normatividad, todas estas cuestiones que de repente nos las topamos y que también en un cierto pues conocimiento coloquial podemos decir, pues entenderíamos qué es cada una de ellas, ¿no? Si ahorita preguntamos a ver qué entienden por diversas metodologías, por activismo, por apoyo psicopedagógico, pues de seguro todos hemos escuchado más de alguna vez algunos de estos conceptos, ¿no? Pero cómo operan ya en la legislación, en la normatividad, con el fin de la inclusión educativa, bueno, ahí es lo importante y diría yo, pues un compromiso incluso para los docentes, ¿sí? Aunque no seamos políticos o aunque no estemos en un área de ciencia política o sí, pero sí tenemos que entender los conceptos más o menos similares para precisamente poder entender pues la política de inclusión, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos a la cuestión de la educación inclusiva. Y yo iniciaría, bueno, siempre inicio que, aunque sí, el tema es educación, ¿y por qué siempre empezamos con políticas, con legislación, con proyectos legislativos? Porque precisamente es lo que le da sustento a la política general de educación y a la política de inclusión, pero también porque luego son las cuestiones que menos conocemos los docentes, ¿no? Les decía yo hace un momento, pues sí, y ahora nos dicen que hay que ser incluyentes, pues hay que ser incluyentes, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, en otro tema, pero muy similar la situación, hace un par de semanas nos acaban de entregar un folleto de la cuestión de la cuestión de género, ¿sí? Y entonces ya con la entrega de ese folleto y firmando que lo recibimos, la universidad entiende que, bueno, ya todos ahora respetamos las cuestiones de género y la no violencia hacia las mujeres y todo ello, ¿no? Uno dice, bueno, pues no sé si con eso sea suficiente o vaya más allá, pero pues está detrás toda una política de ahí, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la educación. Si no entendemos de dónde viene todo este marco normativo, por qué está este marco normativo, pues de repente no hay una falta
hacia la verdadera inclusión, o sea, que entendamos por qué estamos incluyendo a las personas y que no es una moda o que pues no es una exigencia simple de las autoridades educativas, ¿no? Primeramente, como lo comenté hace un momento, está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue votada a favor por la organización, por la Asamblea General de la ONU en el año 2006, pero que entró en vigor hasta 2008. ¿Por qué hasta 2008? Porque, bueno, de aquí que los países ratificaban la convención, cuando se alcanzó la mitad más uno, o sea, la mayoría, pues entonces ahora sí entra en vigor esta convención, ¿sí? Esta fue propuesta, ahí puse una A de más, perdón, esta fue propuesta por el gobierno mexicano, ¿sí? A principios de la década del 2000, ¿no? Por este personaje que de seguro todos recordarán, Gilberto Rincón Gallardo, que también incluso fue candidato presidencial en algún momento de nuestra historia, y que después como parte del gobierno, como titular de la Comisión Nacional para Prevenir la discriminación, él propone al gobierno que impulse esta convención de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, finalmente, hasta 2006 se logra que la convención lo apruebe, y en 2008, pues la mayoría de estados, bueno, más bien el 50% más uno, se tiene esa votación, y entonces ya está en firme esa convención. ¿Qué se supone o a qué nos obliga el haber firmado y posteriormente ratificado esa convención? Bueno, precisamente señala toda una situación, ahí está el link, ¿sí? O si no, pues simplemente en Google poniéndole Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, los lleva al documento, y veremos que viene una serie de derechos en todos los aspectos de la vida de la persona con discapacidad, ¿no? En la educación, en la salud, en la política, en la recreación, en todos los aspectos, ¿no? Obviamente, pues nosotros aquí nos estamos enfocando a la cuestión de la educación, pero la convención entonces obliga al país que lo ha firmado y lo ha ratificado a que adecue sus leyes a esa convención, ¿no? A que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y a que se impulsen políticas para que pues, no solamente se respeten esos derechos, sino que se impulsen y se incluya a las personas en todos los sentidos. Bueno, después de esto, hay una nueva ley en México, se llama Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, porque ya había una que se llamaba Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad 2005, pero como les digo, se supone que hay que armonizar, y entonces esa ley de 2005 queda sin efecto, se deroga, y entonces se crea esta nueva ley general, tratando pues de estar a la par de la convención. Obviamente, pues como todas las leyes siempre son y serán perfectibles, y entonces ahí hay pues una reforma constante, ¿no? Según la exigencia de las propias personas con discapacidad. Y también es importante conocer esta llamada pirámide del Kelsen, que bueno, ya ahora algunos juristas dicen que ya no es tal cual esta pirámide, sino un bloque de constitucionalidad, así le llaman, ¿sí? Que obviamente pues integra todo, pero finalmente conocer cómo se constituyen estos peldaños también nos ayuda a entender pues por qué de esta manera, ¿no? Obviamente pues la constitución del país encima, ¿no? Los tratados internacionales, en este caso la convención, las leyes federales y generales, las leyes estatales y la reglamentación municipal o de las organizaciones, ¿no? Institucionales. Bueno, de estas leyes, de la ley general, pues también en el caso de Jalisco, ¿sí? También hay una ley primeramente en 2010, que después tiene una reforma muy amplia en 2015, y ello también pues obliga al resto de las instituciones a hacer lo mismo, ¿no? Aquí en la Universidad de Guadalajara, pues veremos que
que primeramente en el plan de desarrollo institucional se contempla estas medidas, estas acciones para incluir de manera adecuada tanto a los alumnos como a los docentes, a todas las personas con discapacidad en la universidad, y luego surge un programa de universidad incluyente, ¿sí? Después se crea la unidad de inclusión, pero luego parece que esto no basta, ¿no? El programa de universidad incluyente, en su inicio, en 2015, pues tenía el objetivo de, sobre todo, a financiar algunas adecuaciones arquitectónicas en los campus, en los centros universitarios, y también dotar de algunos apoyos a los estudiantes, ¿no? Sobre todo becas y este tipo de situaciones. Se comienza a hablar pues de cómo los profesores pues ya no debemos de ser excluyentes, debemos de ser más incluyentes, debemos de apoyar a los estudiantes con diversas discapacidades, pero el simple enunciamiento no es suficiente, ¿no? Tan así que pues de seguro hay experiencias, como en todos lados, incluso tan sencillas como decir, pues es que tenemos un compañero que tiene discapacidad motriz, viene en silla de ruedas, pero la clase es en el tercer nivel y entonces el profesor no quiere bajarse a la planta baja, a un aula de la planta baja, ¿no? O sea, él quiere estar en el tercer nivel porque pues ese salón es el que le ha tocado por años. Y bueno, eso no es nada más como para poner un ejemplo. Por lo tanto, tuvo que crearse un código de ética, ¿sí? En donde el artículo 4, en la fracción 4 que habla de la diversidad y la fracción 7 de la igualdad, entonces ya habla del compromiso que debe tener el profesor hacia los estudiantes y hacer las adecuaciones necesarias y la sensibilidad necesaria para atenderlos. Entonces ya ahora pues es una falta, ¿no? El no atenderlos, ¿sí? Que incluso pues puede llevar digamos, el ser... el desacatar esta cuestión del código de ética, pues puede llevarnos incluso a ser acusados en otras instancias de la universidad y bueno, incluso a lo mejor hasta ser separados de la misma, ¿no? Y finalmente la política institucional de inclusión que se crea en 2018. Si la revisamos, como les digo, no crean que va a decir, va a tener cuestiones muy puntuales de cómo tratar a los estudiantes o qué tipo de herramientas utilizar para el apoyo, ¿no? Sino simplemente son cuestiones de enunciamiento general en donde nos dice cómo debe ser el trato, ¿no? Cómo debemos entenderlos, atenderlos, cómo debemos de capacitarnos, cómo deben de ser los ajustes, ¿no? A los programas, ¿no? Sobre todo con este diseño universal, que no solamente alude a alguna persona con discapacidad, sino pues a todas las personas, ¿no? A todos los estudiantes finalmente los apoya. Y entonces es una serie como de criterios muy institucionales que más bien nos marcan como lineamientos de lo que debería de ser, ¿no? Y entonces vuelve a quedar lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Sí, ya tenemos una convención, ya tenemos una ley general, tenemos una ley en el estado y bueno, en todos los estados del país la hay, ya está la política institucional, pero siguen sin decirnos cómo trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a atender yo particularmente a un estudiante con discapacidad visual, ¿no? O a un estudiante con discapacidad auditiva? Bueno, aquí nada más, ese es un ejemplo, no es reciente el dato, es de hace un año. En la Universidad de Guadalajara se reportaban un total de 3,951 estudiantes con alguna discapacidad. Ustedes ahí lo están viendo, ¿no? Visual, los que más, ¿no? Seguidas por los de motriz, auditiva, intelectual, psicosocial, ¿no? La psicosocial, sobre todo las cuestiones estas de espectro autista, ¿no? Que no es una discapacidad intelectual, sino psicosocial, y bueno, múltiple, ¿no? O sea, también al interior de cada una de estas, pues podríamos seguir desagregando, ¿no? Pero vemos, ¿sí? También en el número de licenciaturas, ¿cuántos son? 1983, bueno, ¿cuánto eran pues hace un año? 1983.
en el sistema de universidad virtual, 68, y en el sistema de educación media superior, o sea, en los bachilleratos, 1900, ¿no? Eso hacen los 3,951. Pero si estamos hablando que la Universidad de Guadalajara tiene alrededor de 300,000 estudiantes, pues también vemos que es el 1% de la comunidad estudiantil, ¿no? La que se reporta con discapacidad. Eso también nos ha llevado a analizar que pues nos hace falta perfeccionar las estadísticas, perfeccionar los mecanismos para obtener esta información. ¿Sí? Incluso a veces en los estudiantes cuando todavía son aspirantes, pues no ponen que tienen no reportan que tienen alguna discapacidad por el temor de que puedan ser rechazados, por el temor de que pues no los vayan a admitir o alguna situación de discriminación. ¿Sí? Entonces, pues sigue siendo una cifra que ahí falta completar, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí están los otros datos del sistema de universidad virtual, ¿no? También les digo de hace un año, ¿no? Yo les decía, a lo que más llegamos en esta política de inclusión es a tener como conceptos muy, muy claros, ¿no? O sea, ¿qué vamos a entender por accesibilidad? ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por ajustes razonables, ¿no? Que son todas estas modificaciones, adaptaciones, etcétera, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por educación inclusiva? ¿Qué vamos a entender por la propia inclusión, ¿no? O sea, no nada más por educación inclusiva, sino, a ver, la inclusión, ¿qué es? O sea, que es todo un proceso que lleva a qué, ¿sí? Y bueno, estos son, en el caso de la Universidad de Guadalajara, las distribuciones que yo comentaba de esta unidad de inclusión, ¿no? Que también, pues a mí me gustaría decir que la unidad de inclusión va muy bien y cada vez en progreso, y sin embargo, pues no, o sea, ha habido muchos altibajos, ha habido claroscuros en su manejo, y me parece que esta unidad con muy poco personal tiene un presupuesto anual de 12 millones de pesos que pues realmente pueden ser a lo mejor poco para una universidad de este tamaño, y entonces no logra cubrir las propias atribuciones mencionadas en este artículo 90, ¿no? Acciones que fortalezcan la cultura de la inclusión, o sea, aquí no se ve bien, la elaboración, auxiliar en la elaboración de programas y acciones, ¿sí? Coadyuvar en estrategias institucionales. Entonces, de repente, pues les digo, es algo que tendría que ser de mayor apoyo y que todavía no logramos poner, ¿no? Pero ya cuando llegamos a la parte, pues como decimos, a ver si con los profesores, pues sí ya conocimos qué es, quién la debe de manejar, porque es que hay una unidad de inclusión en la universidad, que son sus funciones, pero finalmente volvemos a lo mismo. ¿Cómo le hacemos, no? Que es lo que hemos estado tratando de hablar. O sea, ¿qué nos permite toda esta estructura y todo este andamiaje que ya vimos hacer para atender a una persona con discapacidad? Y entonces luego decimos, pues, lo primero es conocer al estudiante, ¿no? Ahora sí, les digo, no como receta, pero sí como algo importante. A ver, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Porque también si nos preocupamos y queremos desde hoy estudiar sobre todas las discapacidades y cómo atenderlas, pues, les juro que nos va a llevar varios meses o más tiempo, ¿no? Pero a ver, ya tenemos un estudiante con discapacidad en nuestra aula. ¿Qué necesitamos primero? Bueno, primeramente conocerlo, ¿no? Conocerlo, conocer sobre su condición de discapacidad, inclusive a nivel bachillerato, a nivel de educación superior, algo tan simple como preguntar, a ver, ¿cómo te apoyamos en esta clase? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer en esta clase para tu mejor aprovechamiento? Y les digo, ahí es donde vamos a ver pues, un sinfín de situaciones que nos pueden llevar a diferentes metodologías, ¿no? Pero a lo mejor alguien puede decir, bueno, yo tengo discapacidad auditiva, pero puedo leer los labios. Si el profesor está de frente a mí, si es una clase presencial, y o dirigiéndome hacia mí, que yo esté adelante y puedo verle claramente, pues a lo mejor con eso
podría ser de gran utilidad, ¿no? O a lo mejor otra estrategia es de decir, pues a mí, yo tengo discapacidad visual y a mí me apoya que alguno de mis compañeros pues tome algunas notas y a lo mejor me ayude haciendo un resumen de 1 o 2 minutos, 3 minutos, en un archivo de audio y bueno, me la comparta, ¿sí? Y bueno, les digo, o sea, si les preguntamos primero a ellos antes de decir, pues tenemos la gran metodología de enseñanza y certificada en Europa por no sé quién, que nos costó miles de dólares a la universidad, pues a lo mejor ni siquiera nos es útil y es mucho más útil preguntarle al estudiante cómo le podemos apoyar, ¿no? Ahora, se supone que pues tenemos esos cursos continuos de cada semestre que acá en la Universidad de Guadalajara por lo menos tenemos que tomar 4 al año, ¿no? De estos cursos cortos de 20, 40 horas, en donde siempre se nos está haciendo énfasis en alguna situación de didácticas, ¿no? En los canales de aprendizaje del estudiante, en ciertas características para poder enseñar en línea, en cuestiones de afectividad, de comunicación afectiva con el estudiante. Entonces, de repente, tenemos una diversidad de cursos, ¿sí? Que a lo mejor, a ver si no se ofende a nadie por ahí, que a lo mejor digo, pues de repente tomamos, pues porque tenemos que tomar 4 y decimos, pues ¿cuál tomamos? ¿Cuál a lo mejor suena menos complicado, más rápido? Y de repente no nos damos cuenta que algunos de estos cursos, pues nos dan los elementos iniciales para poder atender ya a estos estudiantes, ¿no? Cuando ya conocemos de la condición, pues claro, o sea, va a servir de mucho poder tener algún curso especializado a lo mejor en esa condición, ¿no? Acá en la Universidad de Guadalajara, desde el bachillerato, se ha estado desde hace algunas generaciones apoyando a estudiantes con discapacidad auditiva, ¿sí? De hecho, una de las preparatorias de aquí de la zona metropolitana es como las que ha estado como más especializada en estos estudiantes, que es la Escuela Preparatoria número 7. Y entonces, pues ya de ahí los estudiantes han partido a diferentes carreras, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor los profesores de la Preparatoria 7, pues sí requieren alguna cursos muy específicos en la materia, ¿sí? Y pues otros más dependiendo a dónde se van los estudiantes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que una generación de estos estudiantes, algunos de ellos se fueron a la facultad de psicología y otros a comunicación pública. Y entonces, bueno, ahí también había otros retos, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, pues había el reto de que el profesor además supiera expresar toda esta cuestión de teorías comunicacionales, etcétera, ¿sí? A la manera en que el estudiante con discapacidad auditiva pudiera entenderlos, ¿no? Porque también la verdad es que con estudiantes que tienen discapacidad auditiva, su comprensión lectora, pues es básica, ¿no? Entonces, de repente meterles mucha teoría, como se ve en comunicación pública, pues era una situación ahí que desbordaba al estudiante. Entonces, el hacer la lectura o el tratar de hacer más en lectura fácil este tipo de documentos, pues también obviamente requería de una especialidad, de un entrenamiento de los profesores para poder sacar este tipo de materiales, ¿no? Para los que trabajamos en educación virtual, pues ahora sí que el diseño de los cursos con recursos accesibles, ¿no? Nada más decir, pues este texto está bien, lo bajé de internet, o yo aquí tengo el PDF y ese es el que subo. Pues también, o sea, tenemos que buscar el documento que sea accesible o pedirle al área correspondiente que lo haga accesible, ¿no? O sea, quitar estos candados que luego a veces traen los archivos PDF, ¿no? Sobre todo ahora las computadoras que ya pueden leerlo, ¿no? Sobre todo las de Mac, ¿no? Que tienen los textos, o que trae una función de inclusión. Entonces, son cuestiones que empiezan a facilitar las cosas, ¿no? Aquí yo creo que es importante pues señalar otra vez lo mismo. Necesitamos primero conocer al estudiante, conocer de la condición
para saber hacia dónde nos vamos a ir, ¿no? Si es un estudiante con discapacidad visual, pues entonces necesitaríamos nosotros tener, que todavía no lo hay, ¿no? Pero a lo mejor sería muy importante que hubiera un repositorio con documentos accesibles para estudiantes con este tipo de discapacidad, ¿no? Y otro repositorio con documentos para estudiantes con discapacidad visual y así, ¿no? Sin embargo, como les digo, ha funcionado en muchos momentos el apoyo de los compañeros, ¿sí? El apoyo del par, donde ellos pues los van también ayudando, los van guiando, incluso en algunos programas de servicio social, son los propios compañeros los que dicen, bueno, ¿quieres hacer el servicio social? Sí, pues vas a estar asignado a la coordinación y tu trabajo pues va a ser apoyar a tu compañero que tiene discapacidad visual, entonces pues a ti te toca que le grabes tales materiales que le van a tocar el siguiente semestre, que estén listos. ¿Sí? Entonces, son otros apoyos que, como les digo, si lo decimos así, pues parece muy fácil, ¿no? Pues mira, le facilitamos al profesor, le facilitamos al compañero, le facilitamos a la institución que ya haya un repositorio con este tipo con estas lecturas que sabemos que se van a llevar el siguiente semestre y que pues ya a él en lo particular, y bueno, a otros que vengan más atrás con la misma condición, que estén ahí esas lecturas de esos materiales. Entonces, si buscamos en internet vamos a encontrar muchísimos cursos para una diversidad de discapacidades, sí necesitamos saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿sí? Lo que sí podemos de entrada son tomar, como vuelvo a repetir, en el caso de la Universidad de Guadalajara, con estos cursos que tomamos, ¿no? Pues algunos cursos que nos van a apoyar a conocer la manera en que aprenden los estudiantes en general, y obviamente pues haciendo énfasis en alguno de ellos, nos van a servir estos otros cursos, como decía hace un momento, de comunicación emocional, ¿no? Que a lo mejor uno dirá, ¿y eso para qué? ¿No? ¿Para qué quiero algo de ese tipo? ¿No? Bueno, van a ver que es muy importante, y sobre todo cuando tenemos estudiantes en línea, ¿no? El sistema de universidad virtual ofrece un diplomado de 3 módulos sobre introducción a la docencia de la discapacidad, donde el primer módulo se presenta como a ver qué es la discapacidad, cuáles son las discapacidades más comunes que llegan a educación superior. Luego el segundo módulo es como estar haciendo una especie de diagnóstico con estudiantes y haciendo proponiendo algunos materiales, algunas cuestiones de apoyo. Y el tercer módulo, si no me equivoco, es ya proponer cambios, adecuaciones a determinadas materias, ¿no? Según sea, ¿no? Por lo general se hace ahí el ejercicio de la materia que uno imparte, a ver cómo la adecuaría para que fuera incluyente esta materia, ¿no? Entonces ahí hace uno la propuesta, e incluso en algunos casos esas propuestas pues se llevan a las academias, y las academias pues ya se encargan de que el curso quede accesible, ¿no? También, si revisamos, pues va a haber, les digo, un sinfín de este tipo de cursos, tanto dentro como fuera de la universidad, y entonces pues ahí ya nos tocará ver qué es lo que estamos requiriendo para la atención de los estudiantes, ¿no? A lo mejor si ahorita preguntan exactamente alguna técnica, alguna herramienta, alguna metodología, bueno, tendríamos que ver el caso en particular, ¿no? Como decíamos, bueno, ¿qué alumno con qué tipo de discapacidad, cómo aprende mejor y todo eso? Bueno, entonces puede ser esta o esta otra herramienta, ¿no? Si no tenemos eso, pues es como digo, a lo mejor, claro, a mí me interesa la discapacidad intelectual, y entonces a lo mejor desde ahorita voy tomando todo lo que tenga que ver con discapacidad intelectual, ¿no? Aunque no tenga alumnos con esta condición. Por eso decían,
la realidad nos va a ir llevando hacia la capacitación puntual. Lo que sí requerimos es lo que dijimos al principio, pues esta sensibilidad de tener un alumno con alguna diferencia, con alguna diversidad. Esta cuestión de decir, claro, voy a necesitar capacitación en algún momento de alguna clase, y bueno, sobre todo esta empatía, ¿no? Vamos viendo cómo apoyamos a este estudiante que decía yo al principio. Muchas veces, pues, preguntándole a él directamente, pues también ahí se resuelven muchas cuestiones. No sé cómo vamos de tiempo, pero en general, pues más que nada, quería yo como poner esta pincelada, pues, de dónde viene ahora este compromiso que tenemos los profesores para atender a personas con discapacidad. Aunque no lo crean, sigue habiendo compañeros que siguen diciendo, pues es que ¿por qué están aquí este tipo de estudiantes? Tendrían que estar en educación especial, o no tendrían que estar en educación superior, pues que se dediquen a un oficio, o pues a mí no, a mí no me toquen. Si tengo un alumno así, pues échense el otro profesor, porque yo no. O sea, aunque no lo crean, siguen existiendo profesores de este tipo. Habremos visto bastantes ejemplos ahora que estuvimos en pandemia, que la educación fue virtual, ¿no? Cómo salieron ahí, sobre todo pues ahora que es muy fácil grabar pantalla y grabar audio y grabar todo eso, cómo hubo denuncias de diferentes profesores en diferentes universidades que pues hacían un maltrato al estudiante, ¿no? Con alguna discapacidad, ¿no? Desde la forma en que le hablaban, de la forma en cómo se dirigían a ellos, sin hacer las adecuaciones, sin la atención, etcétera. Y también reconocer que pues, como decía yo, aunque había altibajos en estas políticas de inclusión, pues más o menos ahí íbamos haciendo el esfuerzo, ahí íbamos reconociendo algunos derechos, ahí se iban haciendo ciertos esfuerzos. Vino la pandemia, se tuvo que atender pues de emergencia un modelo que pues la mayoría de los profesores no estaban en contacto, ¿no? Que incluso algunos se burlaban, ¿no?, de la educación virtual. Y ahora que regresamos a la presencialidad, volvemos a tener problemas con estudiantes con discapacidad que no había habido hace 5 años, ¿no? O sea, volvemos ahora a tener problemas de situación desde la inscripción, ¿no?, que ya no les permitieron el ingreso porque tienen discapacidad, hasta se nos olvidó que tenemos que hacer adecuaciones, se nos olvidó que tenemos que tener cierto trato, al menos en el lenguaje, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hubo un retroceso desde la educación básica hasta superior en esta cuestión de los derechos educativos de las personas con discapacidad, y que bueno, poco a poco otra vez tenemos que recordarles, a ver, no le estamos haciendo el favor al estudiante, no es porque seamos buena onda, ¿sí? Pues es una obligación institucional, y como les decía yo, o sea, al menos en la Universidad de Guadalajara ya vimos que hay un código de ética, y en una de esas nos pueden levantar una denuncia, se va a una instancia superior y hasta podríamos quedar cesados, ¿no?, en algún momento. Entonces, hay que entender pues toda esta cuestión de la normatividad, los derechos, las obligaciones, tanto de estudiantes como de administrativos, como de docentes, en todo este ejercicio de lo que llamamos inclusión educativa, ¿no? Y bueno, no sé, vuelvo a preguntar del tiempo, ¿cómo vamos? Pero pues a mí me gustaría más bien dejar más tiempo para una pues interacción con todos ustedes, y hablar sobre estos temas. No les digo, es muy difícil de repente decir, miren, para un estudiante con esto, pues háganle así, para un estudiante con esto otro, pues así. Más bien tratamos de decir generalidades, y a lo mejor con algunos casos muy particulares podríamos dar alguna opinión más puntual. Yo en mi caso muy particular, más bien he estado más en la cuestión de apoyo a estudiantes con autismo, o sea, ha sido parte de incluso de una de las líneas de investigación de inclusión educativa y políticas públicas para personas con autismo, sobre todo Asperger, que son los que obviamente logran llegar a estos niveles de educación superior. Y bueno, ahí mi correo electrónico, y bueno, a sus órdenes también con cualquier otra duda o comentario. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Muchas gracias, doctor Lai. Pues como usted menciona, damos el uso de la palabra a quien nos acompaña. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario que hacer, les pedimos que por favor utilicen las reacciones para levantar por ahí la manita. Comenzamos. Luis Carlos, adelante. No, muy buenas noches a todos. Doctor, excelente la disertación y el aspecto, como usted dice, legal que permite irles abriendo espacios a todos los escenarios de inclusión que tenemos con diferentes seres humanos, ¿no? Partimos que es ahí, no es un objeto, sino es alguien con que tenemos que interactuar, que generar procesos. Pues nosotros como docentes, lo hablo desde la experiencia, sí requerimos pues un acompañamiento bastante cercano en el tema de las capacitaciones, porque de un momento a otro, pandemia, pospandemia, en un salón te llegan 10, 5 niños con cada aspecto de inclusión diferente, autismo, Asperger, limítrofes, y si tú no tienes el total dominio del conocimiento de lo que cada uno de ellos padece, va a ser complejo el proceso de socialización, el proceso de inclusión, de mantenerlos como en el acompañamiento donde todos le podamos aportar, dejando que dentro de sus capacidades y decisiones pueda avanzar en cada una de las actividades, ¿cierto? Y también los procesos de flexibilización. En la academia, pues considero de forma particular y aprendiendo de lo que nos están orientando, estos procesos de flexibilización también se van volviendo inherentes a cada una de las áreas de conocimiento. Son retos que vamos pues adquiriendo para que estos muchachos hagan parte de la sociedad y me llamó mucho la atención porque casualmente tenemos un caso de Asperger y son muy inteligentes y con un dominio cognitivo a veces mayor que el normal de la población que tenemos, pero en sus términos de comportamiento sí cambian muchas veces. Mi área es educación física, no soy doctor en el tema, soy como neófito en ciertos aspectos, pero estos seminarios le permiten a uno darse cuenta que junto con las leyes que tienen allá en Guadalajara, aquí en Colombia también ya están establecidas, podemos ir concretando unos caminos asertivos para acompañar a esta comunidad y seguir haciendo sociedad, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. ¿Algo que quieras agregar, Tonatiu? Sí, me parece que esta parte de ser sensibles, de ser empáticos, vuelvo a repetir, es como lo que sí de regla tenemos que, debemos llevar a cabo para comenzar con esta cuestión de la inclusión, ¿no? Y con ello, pues obviamente viene la cuestión del lenguaje, de cómo hablarles cuando son estudiantes con Asperger, pues sabemos que pues hay que darles instrucciones muy precisas, desglosadas, ¿no? Eh, También preguntarles cómo, de qué manera se sienten más cómodos trabajando, etcétera, ¿no? Sí, tal cual con estas cuestiones de inclusión, pues también nos llevan a que participen sus propios pares, a que participen en la comunidad, e incluso, pues a veces los propios terapeutas que nos dicen, bueno, no, que nos dan a los docentes algunas recomendaciones para trabajar con ellos, ¿no? O incluso pues también los propios padres, que son los que los conocen más, de cómo en algunos aspectos hay que trabajar con ellos. Sobre todo pues cuando es educación básica, sí, ya en la educación superior, pues ellos mismos te dicen cómo pueden trabajar más, cómo rinden mejor, ¿no? Bien. Pues ahora damos el uso de la voz a William Valencia, que tiene también por ahí la manita levantada. Adelante, William. Por acá, con las buenas noches para todos. Creo que ahora sí. Ok, mil gracias. Mira, Tonatiu, yo te comento, básicamente aquí en Bogotá, Colombia, nosotros tenemos un programa que se llama Inclusión. Nosotros tenemos, voy a utilizar una palabra inadecuada, tenemos la obligación de recibir estudiantes con todas las características, con el espectro autista, que es una cosa gigantesca, con Asperger,
con limítrofes, como lo decía el compañero anteriormente. Mi pregunta va más, o la pregunta que quiero hacerte es, ahí allá pues en su país, ¿han tenido alguna experiencia exitosa o nos podría recomendar alguna forma cómo pudiéramos generar como un camino para poder invitar a... Nosotros aquí tenemos algo que se llama las secretarías de educación. Está por debajo de los ministerios y son quienes dan unas pautas hacia el cuerpo docente, hacia el equipo de docentes. El asunto es, de pronto tienen alguna experiencia exitosa para que los profes que somos de aula regular, como lo decía el compañero anteriormente, trabajamos una sola línea, podamos recibir o como exigir que nos capaciten porque, como decía anteriormente, el espectro autista es gigantesco. Cada niño tiene una particularidad única y pues y me parece clave preguntémosle a los papás. Ellos más que nadie saben, esa parte es genial. Pero entonces eso, si de pronto tienes conocimiento de algún ejercicio exitoso que nos puedas compartir para nosotros empezar a generar un colectivo y mirar cómo seguir como esas luces que tú nos das. Gracias. Sí. Pues mira, acá lo que en el deber ser, primero voy a decir el deber ser, está al menos en educación superior, en el caso de la Universidad de Guadalajara, está esta unidad de inclusión que, como vieron ahí cuando puse pues las funciones, una de ellas es el acompañamiento al estudiante. ¿En qué sentido? En el nivel superior, ¿no? En que precisamente apoyan a los profesores. O sea, a ver, este estudiante va a entrar a medicina, ya entró a medicina, entonces a ver, coordinador de la carrera de medicina, está este estudiante contigo, y a ver, vamos reuniendo a tus profesores, vamos primeramente hablándoles pues de la condición, de cómo aprende y de que tienen este estudiante con esta condición, y pues vamos viendo qué es lo que se va, cómo se va desarrollando la situación, ¿no? Primeramente poniéndolos al tanto, y también a sus compañeros, ¿no? Más o menos eso ha sucedido, pero luego no hay un seguimiento tan realmente, y a veces son los propios padres de familia los que tienen que estar al tanto, los que tienen que estar solicitándole al coordinador que reúna a los maestros y dándoles capacitación a los profesores a través de un tercero, casi siempre pagado por los padres de familia. Y bueno, digamos, esa ha sido la realidad. Pero sí ha habido estos casos exitosos. Voy a comentar de uno de dos estudiantes con autismo, con Asperger, que están precisamente en la Facultad de Medicina, en el Centro Universitario de Tonalá, que es uno de los centros universitarios metropolitanos, y que ellos tienen dislexia y descalculia. O sea, ellos pueden leer apenas 20 palabras por minuto, y si los ponen a escribir, dan de cuenta que están viendo a un niño de 6, 7 años, como escriben al principio, ¿no? Sin embargo, son muy buenos con la memoria, y ahí su mamá es la que pues, tiene que leerles. Ellos aprenden lo que les están diciendo, y entonces de esa manera participan, ¿no? Y son muy buenos estudiantes, ¿no? No tengo el dato exacto de cuántos compitieron al inicio, cuando hicieron los trámites de ingreso en esa generación, pero han de ser, no sé, 500, más de 500, y ellos estuvieron en el lugar 6 y 7 en el examen de aspirantes, ¿no? Han enfrentado varias situaciones, algunas, sabemos que los estudiantes, sin ofender a nadie, que los estudiantes de medicina luego tienen un ego muy alto, entonces pues que alguien con autismo llegue y te gane, obviamente ha ocasionado ciertas fricciones, que también tendría que estar en la autoridad pues para mediar esas situaciones, y a veces no lo ha hecho. Les digo, siempre ha tenido que estar su mamá ahí siendo la que exija, a veces está amenazando, ¿no? A que recurrir a otras instancias para que las cosas fluyan, cuando tendrán que fluir sin esas amenazas. Pero bueno, ya los muchachos van
están a, no sé, 2, 3 semestres de terminar la carrera, ¿no? Entonces, les digo, van muy bien, no ha sido fácil para ellos, pues, o sea, ha sido por esta tenacidad de su mamá, y bueno, un poco esta apertura, ¿no? Aunque les digo, no es muy buena, pero finalmente el permitirle a un padre que logre y que llegue y que exija y que ahí se den las cosas más o menos, bueno, esperaríamos que fuera mucho mejor esta situación, ¿no? Y así en otros lugares ha sido más fácil, ¿no? En ciencias, sobre todo las duras, en ingenierías, en todo eso que también hay Asperger, bueno, ahí sí fue más fácil llegar y decir, a ver, tiene un compañero con esta condición, la condición se trata de esto, lo pueden apoyar con esto, y ha sido más fácil, pues no ha habido tantos tropiezos, ¿no? Les digo, y tal como lo dijiste tú, ¿no? Cada uno pues se trata diferente, y pues ahí han ido avanzando pues a la manera que pueden. Vuelvo a repetir, la mayoría de las veces más bien con el apoyo de los papás y de otros profesionales externos, que con la misma unidad de inclusión, pues que es su trabajo. Muchas gracias, doctor y William. Ahora cedemos la palabra a Claudia Marcela. Adelante, por favor. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, sí, señora, ya es que no podía activar mi audio. Bueno, buenas noches para todos. Tony, agradecerle primero a la universidad por este espacio que me parece bastante interesante, en el sentido en que creo que de todas las temáticas que hemos venido manejando en los seminarios, digamos que tiene gran significancia porque es algo que está tocando las aulas en todo el mundo. Y es, como lo contabas, a través de la ley de la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que en todos los países rigen, igual en Colombia. De hecho, el trabajo, la propuesta de investigación que estamos haciendo con las compañeras aquí en la Universidad de La Salle es un dispositivo móvil para niños con discapacidad cognitiva, y porque también evidenciamos el mismo problema, niños que llegan con discapacidad que el maestro no sabe abordar, y que, como lo decía el compañero, ¿qué hacemos si se sienten obligados? Y cómo romper ese paradigma y ese temor en los maestros a recibir un niño de inclusión en el aula. Yo creo que ahí es donde debemos empezar como maestros a romper ese mito, ese miedo a nosotros mismos darle ese rechazo al estudiante cuando llega. Pero más que es por miedo a no saber trabajar con ese estudiante. Pero aquí voy yo, ¿cómo hace la universidad? Tú nos contabas esas historias de esos estudiantes que llegan ya a una facultad, a hacer una carrera. ¿Cómo puede la universidad llegar a entrelazar con estos estudiantes entre secundaria y la universidad? Es decir, esa brecha que puede haber ahí, ¿cómo podría ser eso para abordar esos estudiantes y que la universidad, y a la vez que el estudiante que está terminando la secundaria, no llegue y como que sea ahí como, ahí hay una fractura también que abordar, ¿sí? Entonces, ¿y cuál sería esa invitación desde la experiencia que ustedes ya tienen para que los maestros hagan transformaciones de pensamiento? Gracias. Sí, gracias. Pues mira, el camino ha sido, desde luego, desde la educación básica, ¿no? Les digo, yo que estoy en el tema de autismo, pues ha sido prácticamente desde hace más de 10 años. Entonces, obviamente los que observábamos en ese tiempo, en preescolar, luego en primaria, después en secundaria, pues ahora son los que ya están en bachillerato, ¿no? O más adelante como en superior. En ese camino, pues la inclusión ha sido de todo el sistema educativo, buena o mala, en cuanto a que el acompañamiento pues ha sido eso, y en cada nivel se ha tenido que como lograr ciertas competencias, por así decirlo, ¿no? A lo mejor en educación básica la competencia era de que pues el niño supiera estar sentado, estar atento, con estar tranquilo a la hora de los honores a la bandera,
poder convivir con sus demás compañeritos. Y bueno, a lo mejor ya después en la educación secundaria, la cuestión era de, a ver, si vamos aprendiendo ya cuestiones más para tu autonomía, ¿no? A lo mejor la educación curricular en la secundaria era en matemáticas, por decir algo, pues no le vamos a poner esas cosas raras de matemáticas, ¿no? Que ven en algún grado, sino a ver, a lo mejor lo fácil era, pues mira, a ti te vamos a enseñar a que si vas a la tienda a comprar algo, pues a ver, si te van a dar tanto dinero y vas a saber hacer las cuentas y recibir los cambios, etcétera, ¿no? A lo mejor esa era como tendría que ser como una función más entre la secundaria y el bachillerato, para que incluso cuando ya pudieran llegar al bachillerato, pues tuvieran más autonomía, o sea, más y poder precisamente estar más a la par con los compañeros, ¿no? Digo, obviamente seguirían teniendo la necesidad del apoyo de sus compañeros, de instrucciones más precisas, de algunas cuestiones, sí, pero digamos, ya vendrían de un camino que les da pues todo lo que llevan de educación. Más o menos se ha logrado eso, digo, incluso pues los que están ahora en educación superior, que en una investigación que estamos haciendo con mi esposa, con la maestra Mariela Anguiano, sobre algunos personas con Asperger en educación superior, que son como 10, 15 los que hemos estado monitoreando, pues sí, o sea, obviamente traen todas estas, vuelvo a decir, como competencias, ¿no? Y por eso es que el paso por la educación superior, pues requiere más bien este otro tipo de apoyos, ¿no? Como decíamos hace un momento. Yo creo que es lo que tendremos que ver así a muy grandes rasgos, ¿no? A ver, ¿qué debe de cumplir la educación inclusiva en el nivel básico? ¿Cuál es el papel? ¿No? Además, obviamente, pues de que estén ahí, de aceptarlos, de que convivan, o sea, ¿qué más? ¿No? Y luego en la secundaria, y luego en el bachillerato. Y eso que decía de los profesores, pues sí, es cierto, ¿no? Muchos profesores decían, yo no quiero, sobre todo a nivel básico, no quiero porque no sé tratarlo, yo no estudié educación especial, pero nos hemos dado cuenta que los profesores de educación básica, cuando se les quita ese miedo, que toman el reto y que atienden a los estudiantes, hasta con lo que estudiaron en las escuelas, bueno, acá se les llama las normales, donde estudian los profesores, con eso que se les preparó las normales, incluso con eso a veces está suficiente para poder poder trabajar con un niño, ¿no? Obviamente, pues más la capacitación que pudiera ir saliendo. Pero más bien exactamente como decía hace un momento, luego es ese miedo de decir, pues yo no sé, ¿qué voy a hacer? Nunca he tenido este niño, yo no estudio educación básica, yo ni siquiera sé qué es eso. Entonces, fuera ese temor, pues obviamente están capacitados para aplicar diferentes metodologías, para aplicar diferentes pedagogías, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que a veces, si vemos diferentes experiencias, pues vamos a ver que ahí se puede sistematizar y se pueden también ver cómo se ha logrado este camino para muchos que hoy están en superior. Bien, por último damos la participación a Carlos Felipe para luego pasar a los comentarios que nos han externado en el chat. Adelante, Carlos Felipe. Buenas noches. Bueno, una preguntita para el doctor es que pues nosotros estamos adelantando un proceso de la creación de una aplicación móvil para estudiantes sordos, son estudiantes de bachillerato, y básicamente la pregunta sería, es si él, digamos, en su experiencia, cree que, digamos, el desarrollo de aplicaciones o manejo de imágenes tridimensionales, digamos que la aplicación que nosotros estamos desarrollando es a partir de realidad aumentada, pueda potenciar, digamos, el aprendizaje en los chicos. ¿Sí? Es como básicamente esa es la pregunta. Gracias. Sí, pues yo creo que toda aquella herramienta digital, la herramienta virtual que se utilice para cuestiones didácticas, pues es muy útil, ¿no? A veces pues lo que tenemos es que fuera de las aulas donde se tiene esa herramienta,
pues a lo mejor, dependiendo del nivel socioeconómico de la persona, pues podrá o no tener esa misma herramienta, pero me parece que como para enseñanza, para todas estas cuestiones es muy, muy importante. Y sobre todo todas estas innovaciones que siempre surgen pues precisamente de ver la realidad y de ver cómo podemos atender casos específicos, pues son muy importantes, ¿no? Y así hay muchísimas, ¿no? Incluso hay algunos que están tratando de hacer como una especie de diccionario con lengua de señas mexicanas en este caso, ¿no? De que yo digo la palabra y entonces el software me dice la palabra en lengua de señas mexicanas o al revés, ¿no? Que bueno, todavía están en etapas experimentales, pero sí, yo creo que todos estos apoyos tecnológicos siempre serán de utilidad para la cuestión educativa en todos los niveles y en todos lados, ¿no? No tengo duda de eso. Bueno, pues aquí tenemos se ha agregado otra solicitud de comentario. Vamos a intentar ir cerrando, pero claro que con gusto damos la palabra a Germán. Adelante. Germán, no te escuchamos. ¿Puedes activar tu micro? Hola, buenas noches. Un gusto, Germán Rubiano. ¿Me escuchas? Sí, Germán, te escuchamos claro. Bien, muchísimas gracias. Más que una pregunta, quisiera realizar un comentario y es con respecto a la inclusión y las dinámicas que se dan en la escuela. Eh, Se manifiesta pues, que hay una gran incidencia por parte de los docentes que tienen o que tenemos el contacto eh, con las características de esos estudiantes. Sin embargo, yo pienso que sumado al cambio del paradigma por parte del profesional docente, se da también en la medida en la cual influye la institucionalidad. Y la institucionalidad pienso que debe garantizar espacios, materiales, condiciones, dinámicas administrativas que teniendo tales como la cantidad de estudiantes por docente, la cantidad de estudiantes para una sede, y dichas dinámicas administrativas, entre otras, el acceso a la tecnología en las instituciones, eh, influyen dentro del manejo y la dinámica que se debe dar en el acceso pues, a la educación por parte de los estudiantes. Y sumado a ello, pues evidenciamos que la institucionalidad tiene un aporte significativo, como a partir de lo que mencioné, en esta inclusión. Y es que cierro manifestando que definitivamente los docentes, profesores, pues teniendo en cuenta dichas carencias o en algunos casos, pues tienen dichos elementos, realizan micro proyectos de investigación que salen a flote y que incluyen y que aportan en este proceso de inclusión para los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Doctor Lai, tenemos un par de preguntas en el chat. Se las comparto. Si gusta, le comento cuáles son las dos y ya usted no las contesta de seguido. Digo, para ir ya concretando, nos estamos extendiendo un poquito. La maestra Lady Viviana comenta que en su institución educativa en todas las aulas tienen estudiantes con multidiscapacidad, tanto físicas como cognitivas. Además de los grupos numerosos de estudiantes, la gran cantidad de estudiantes representa en ocasiones un límite para lograr más apoyo en la individualidad en el proceso de formación de los niños y niñas con diversas condiciones. ¿Qué sugerencias haría para superar estas limitaciones, dadas, supongo, por el número excedente de estudiantes? Y por otra parte, la doctora Alma comenta que usted ha diseñado, ha participado en el diseño del marco curricular común tanto para educación básica como educación media superior, el cual busca transformar el sistema educativo desde sus cimientos.
La pregunta al respecto es, ¿de qué manera estarán incluyendo a los estudiantes que presentan alguna discapacidad en los cambios que exigirá dicho marco curricular que se está efectuando? Muy bien. Bueno, de la primera pregunta, pues claro, lo ideal sería que los grupos fueran más reducidos, donde se pudiera dar una atención pues más, si bien no personalizada, pues sí más fácil a estas personas. Pero bueno, también sabemos que nuestra realidad, no nada más acá en México, yo creo que en toda Latinoamérica, es que los grupos de, sobre todo de educación básica, incluso de educación superior, pues son muy numerosos, ¿no? Acá en México, pues un grupo en una escuela primaria puede ser de 35, 40 alumnos, en secundaria arriba de 45, en bachillerato más de 50, y bueno, ahí tenemos este problema de, de mucha población, ¿no? Hubo un programa acá en México para educación básica que se llamó Carrera Magisterial y en donde algún profesor reportaba que tenía un alumno con determinada discapacidad, se le reducía el número de alumnos y entonces era mucho más fácil que pudiera atenderlo, ¿no? Pero bueno, finalmente como todos los programas gubernamentales, llegó la siguiente administración y cambió las reglas en ese programa, ¿no? Sabiendo pues que no es tan fácil ahorita decir, pues reduzcan el grupo, porque pues no hay las condiciones económicas ni materiales para hacerlo, yo creo que una de las posibles soluciones es apoyarnos en los propios compañeros del alumno, ¿no? Ahora, como decía hace un momento, ¿no? Que los compañeros de repente, al conocer la condición, obviamente pues a su nivel, ¿no? De saber que es un compañero diferente, que aprende diferente, cómo aprende, pudieran entre ellos mismos apoyarlo, y creo que sería una manera muy buena para él, ¿no? De hecho, ha habido algunos, en esta investigación que les comenté, se vio que en algunos casos los propios compañeros apoyaban al niño en educación básica, con algunas actividades, con algunas situaciones, a lo mejor no directamente académicas, ¿no? O sea, no era un enseñarle al otro alguna lección, pero sí reforzándoles las conductas estas que yo les decía, ¿no? Que si se levantaba, bueno, regresarlo a su lugar, que estuviera tranquilo, jugar con él, etcétera, ¿no? En este nivel básico. Entonces, les digo, creo que va subiendo la escolaridad y pues también va subiendo el apoyo que los compañeros pares, perdón, puedan ofrecerle, ¿no? Creo que sería algo muy interesante de poder llevar a cabo, ¿no? Y de la otra, pues lo que decía hace un momento, yo creo que lo principal es, como obviamente pues no sabemos ni cuándo nos van a tocar, ni cuántos, ni de qué condiciones, pues lo importante es este diseño universal, ¿no? Planteado con materiales accesibles, ¿no? Estoy pensando pues desde la educación básica, pero pues también puede ser en educación presencial, ¿no? Los documentos, saber dónde están los documentos accesibles, ¿no? El apoyo también de compañeros pares, ¿no? Un diseño instruccional con lectura fácil, con instrucciones muy claras, con una diversidad de actividades, ¿no? No nada más como el típico, ¿no? Que para todo tenemos que hacer control de lectura o un ensayo, ¿no? Bueno, a ver, yo le puedo decir, a ver, pues preséntame un video, preséntame dímelo en audio, preséntame una imagen, un PowerPoint o otro, y entonces también diversificamos la entrega de tareas, ¿no? Que también eso apoya mucho. Entonces, creo que son cosas que se deben de meter a este diseño, ¿sí? Por lo pronto, sin saber qué tipo de estudiantes vamos a tener o con qué condiciones, y que puede facilitarle, digo, no nada más a estas personas con estas condiciones, sino a todas las demás, que obviamente pues cada quien tiene su canal de aprendizaje diferente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas otras participaciones en el chat, más que preguntas, comentarios que enfatizan algunas de las sugerencias y que usted nos ha hecho sobre los retos que enfrentamos como docentes ante esta necesidad de una educación como más individualizada. Y pues ya para cerrar, le queremos agradecer su clarísima e interesante exposición. Creo que para quienes no estamos en el ámbito de
de la cuestión de las ciencias políticas, quienes somos docentes y nos hemos formado en el ámbito educativo, hemos podido tomar nota de algunas sugerencias que nos dan esta pista de cómo desde nuestra labor docente y como formadores de ciudadanos, cómo podemos comenzar con esta cuestión de la inclusión educativa. Muchas gracias, doctor. Y pues cedo el uso de la palabra a la maestra Paola Mercado para el cierre de la sesión. Muchas gracias, maestra Araceli, doctor Tonatiuh. Es un gusto haber compartido con ustedes esta tarde. Y bueno, no me resta más que agradecer en nombre del Sistema de Universidad Virtual y de la Universidad La Salle su participación en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar, que es la primera de este ciclo 2022B. Y solo comentarles que a diferencia de la edición anterior, las sesiones se llevarán a cabo cada 15 días. Y por ello, pues los invitamos a que estén atentos a la siguiente, que va a ser el 25 de agosto, donde estaremos abordando el tema Educación y Ciudadanía Digital. También comentarles que estamos integrando un micrositio en donde vamos a tener a su disposición estas grabaciones y los comentarios de nuestros expertos, y también un espacio en donde puedan seguir abordando el tema y comentando y discutiendo, lanzando nuevas preguntas sobre esto que estamos revisando. En cada sesión se genera un nuevo link y les estaremos enviando una postal como la que hicimos llegar el día de hoy. Esperamos que contemos con la participación de nuestros colegas de Colombia también como expertos. Y pues bueno, muchas gracias y que pasen muy buenas noches.